tuvimos una inducción sobre la plataforma y sobre, bueno, lo que íbamos a ver dentro del diplomado. Se había indicado que existen 4 unidades, entonces hoy vamos a iniciar con la unidad 1. Antes de iniciar, pues, para los que no estuvieron el día de la inducción, mi nombre es Camilo Delgado, yo soy lingüista y antropólogo social de la Universidad Nacional, maestría en antropología social, y pues he venido acompañando ya durante una década a distintas organizaciones indígenas, al mismo Ministerio de Cultura, Educación, en temas relacionados con educación y respecto a los sistemas indígenas propios que hay, como el CEIP, igualmente también gobierno propio, colaboré con el pueblo Siona, entonces he estado vinculado bastante con los pueblos indígenas y pues me apasiona este tema de estos contenidos que se conocen sobre los pueblos indígenas. Entonces, el día de hoy pues nos va a acompañar Adriana Aranguren. Ella es abogada, es administradora de la ESAP también, tiene mucha experiencia en consulta previa y en distintas eh, especialidades con los pueblos indígenas. Entonces, si quieres te presentas un poco, Adriana, y pues la idea es que Adriana hoy nos va a acompañar, como es un tema de derecho. Yo sé varias cosas prácticas, pero ella nos puede ilustrar el contexto que vamos a ver sobre la normativa internacional y nacional que pues ustedes pudieron leer en esta unidad. Listo, Adriana, continúa. Buenas noches a todos. Bueno, Camilo, muchas gracias. Como Camilo les indicó, mi nombre es Adriana Aranguren. Soy administradora pública del ESAP, también abogada de la Universidad Libre. Y bueno, hoy los voy a acompañar un poco y voy a estar acompañando este diálogo. Me parece muy importante porque la ESAP, a través de estas formas tecnológicas, nos está permitiendo en los territorios empezar a enlazarnos en torno al conocimiento que tenemos que construir y tejer todos en esta sociedad que además tiene muchos desafíos. Muchos de ustedes seguramente son servidores públicos, la gran mayoría trabaja en temas de comunidades, porque pues para estar vinculados a este diplomado tienen la mayoría interés con el tema de pueblos indígenas y deben tener casi todos algún tipo de conexión o relación. Y son los medios muy importantes que está abriendo la ESAP y me parece que nos va a permitir construir un tejido. Hemos siempre coincidido con Camilo que estos espacios realmente son de construcción de conocimiento entre todos, porque todos poseemos saberes y aquí lo que queremos es un poco también plantear como ese tejido. Muchas gracias, Camilo. Bueno, Adriana, muchas gracias. Como bien dices, la intención es hacer un tejido, una conversa, pues lo que uno aprende bastante en los pueblos indígenas es que del diálogo es que nace todo, pues la palabra es donde, digamos, se cultiva el entendimiento, entonces, en ese sentido, pues queremos generar también un diálogo únicamente, no que nosotros, digamos, relatemos ciertas cosas sobre estos contenidos, sino ustedes desde su experiencia, porque todos están en territorios, todos han manejado temas de lo indígena, entonces también saber de esas experiencias de ustedes. Entonces, bueno, en primer lugar nos gustaría que hiciéramos una presentación pues de ustedes, que pudieran los que quisieran o quieran presentarse, decir su nombre, de dónde es, qué cargo ocupa y qué relación tiene pues con los pueblos indígenas. Entonces, ¿quién quisiera iniciar? Sí, qué pena, Camilo, te interrumpo. Y yo quisiera proponer también como dentro del ejercicio, es que hagamos como algunas reglas básicas. Por decir algo, todos vamos a mantener los micrófonos en silencio mientras alguien está hablando. Eso nos va a permitir que todos escuchemos mejor. Yo quisiera que cuando hablara la persona prendiera la cámara, porque aunque estamos a través de estos medios, en realidad quienes estamos somos personas, estamos conectadas allí y simplemente estamos utilizando estos instrumentos, pero somos personas. Entonces me parece que es muy interesante y también
que cuando la persona esté hablando, prenda la cámara para que los otros podamos ver. Yo sé que no podemos prender todas las cámaras porque bajaríamos la conectividad fuertemente, por lo menos el que esté hablando. Esas serían como las reglas que me gustaría que utilizáramos como en este diálogo. Ahora sí que comience el ejercicio. Bueno, me parece bien, Adriana. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Si saben una lengua indígena, ustedes saben que somos un país diverso, pues pueden hacer también el saludo en lengua indígena. Buenas noches, Buenas noches. compañeros, doctor. Mi nombre es Luis David Urango Díaz. Pertenezco a Resguardo Indígena Zenú, Córdoba, Sucre. Actualmente acabo de terminar mi programa de pregrado en Derecho. El día viernes de la semana pasada terminé mi judicatura. Siempre me ha gustado el tema indígena, pues como pertenezco a un resguardo indígena, siempre me ha interesado este tipo de temas. También estoy aspirando a ser consejero de juventud por la subscripción especial indígena para representar a los jóvenes de mi municipio que se llama San Andrés Sotavento, Córdoba. El resguardo indígena Zenú está conformado por municipios de Córdoba, del departamento de Córdoba y del departamento de Sucre, y su asentamiento central es en el municipio de San Andrés Sotavento. Me encantó inscribirme en este diplomado porque pienso que voy a adquirir herramientas necesarias para mi ejercicio profesional y pues para aplicarlo en los distintos proyectos que tengo relacionados con el tema indígena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis David. Bueno, representación del pueblo Zenú. Qué bien. ¿Listo? ¿Quién más quiere continuar? Buenas noches. Mi nombre es Dora Buenas Lucía noches, Lozano, Dora. de profesión abogada. Soy servidora pública de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y bueno, mi interés por estos contenidos es porque pertenezco al equipo de cooperación de alianzas estratégicas y en muchos de los casos se generan proyectos que tienen que ver con los indígenas. Entonces es como entender un poco ciertas dinámicas con las comunidades para poder ser expresadas pues en el marco de los proyectos que se realizan antes, ¿no? Listo, ¿y dónde es? De la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Y en qué territorio? Bogotá. Estamos Bogotá, en Bogotá. ok. Territorio Muisca. ¿Listo? ¿Quién continúa? Buenas noches. Buenas noches. Me presento, profe. Mi nombre es Sergio Daniel Angarita Cardona. Soy candidato del Consejo de Juventudes por el municipio de Río Negro, Santander. Y me gusta mucho ese diplomado porque la verdad nunca he tenido la oportunidad de poder como instruirme más en mis estudios por medio de algo que nos está conveniendo a todos en general. ¿De dónde? Sergio. De Río Negro. Río Negro, ok. Listo, muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más? Tatiana. Muy buenas noches para todos los que están acá en este curso. Mi nombre es Tatiana Díaz Jiménez. Yo soy abogada de profesión. Hace 5 años trabajo con organizaciones indígenas. Soy del municipio de Medellín, de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia. Actualmente me desempeño como representante judicial en el caso 04 de la JEP que se desarrolla en la zona de Urabá. Actualmente entonces ejercemos esa representación judicial para los pueblos indígenas de esa zona. Muchas gracias y pues con muchas expectativas en el curso, pues igual
ya pues tengo como algunos conocimientos básicos, pero de alguna u otra manera, pues como en el desarrollo de mi profesión, pues hay cositas que uno obviamente profundiza más que otras, y pues este diplomado me pareció que tenía pues como unos contenidos muy especiales y muy interesantes. Muchas gracias. Listo, gracias Tatiana. ¿Quién continúa? Rosana. Levantó la mano. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Rosana Margarita Liscano Orozco. Yo soy docente de la Universidad del Magdalena en Santa Marta. En mi caso, digamos que mi acercamiento a los pueblos indígenas ha sido más, digamos que en el ámbito académico e investigativo. Hemos trabajado con profesores de antropología, con el pueblo Kogi. Ahora pues estamos trabajando con un pueblo que acaba de ser reconocido, que son los Taganga. Entonces, sin duda, digamos que en el caso del pueblo Taganga está frente a un reto muy grande para reivindicación de sus derechos. Así que considero que este diplomado, digamos que puede permitirme fortalecer muchos de los temas que todavía están en discusión, en debate, porque bueno, digamos que hay toda una normatividad, todo un marco, que es el que estudiamos en este primer módulo, pero el punto está en la implementación del mismo, ¿cierto? Ahí es donde se generan de pronto los mayores cuestionamientos. Entonces, sin duda, la riqueza que voy a lograr en este diplomado al escuchar miembros de los pueblos que también van a estar aquí, entonces me va a permitir llevar a los Taganga y también al equipo de trabajo de pronto rutas, ¿cierto? Para poder lograr esa reivindicación que se está iniciando. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, gracias Rosana. Listo. Dora levantó la mano. Jetsi. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Jetsi, escuchamos bien. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Castilla, soy psicóloga especialista en derechos humanos. He trabajado con comunidades de la cultura guayú. Yo soy de Uribia, capital indígena de Colombia. Y pues he trabajado con la comunidad guayú y ahora voy a trabajar en un proyecto con la comunidad en Vera, en el Chocó. Entonces, pues para mí es muy grato participar de este diplomado para afianzar conocimientos que pueda yo pues aplicar en beneficio de esa comunidad. Entonces, por eso estoy en este diplomado. Un gusto conocerlo. Bueno, Muchas muchas gracias, Jetsi. Yo viví mucho tiempo en La Guajira, casi 8 años. Qué bueno que estén de La Guajira también. La verdad que fue a mi pueblo y lo conoció. Sí, sí. Listo, ¿quién más se va a presentar? Ana Muy Gilbert. buenas noches, mi nombre es Erwin Cotes. Sí. Erwin Cotes. Hola, Erwin. Soy escolta del programa tercerizada de la Unidad Nacional de Protección. He trabajado con varios líderes sociales de La Guajira, como dice la compañera de La Guajira. Por ejemplo, Uribia, Manaure, Cabo La Vela, en la parte del sur, trabajando con muchos líderes sociales. En mi parte de protección, hombre de protección. Qué bueno, Erwin. En este momento acá en la orando. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Erwin. Valentina. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Valentina Fajardo, soy trabajadora social egresada de la Uniminuto. Tuve acercamiento con la población indígena en Vera, acá en Bogotá. Y pues me gustaría recoger más conocimientos sobre los pueblos indígenas para tener más acercamiento con esta población, pues que me parece que ahorita está pasando por momentos difíciles acá en Bogotá y pues me gustaría hacer algo por ellos. Qué bueno, Valentina. Muchas gracias.
Listo. ¿Quién sigue? Hola, Hola. buenas noches. Mi nombre es Joana Munevar, soy de la Superintendencia Nacional de Salud. Tenemos como objetivo para el otro año y bueno, para parte de realizar socialización en materia de derechos y deberes también con comunidad en Vera. Hemos traducido una carta en las 4 lenguas, chamí, bueno, y demás, que la idea realmente es implementar una actividad y pues obviamente adquirir los conocimientos básicos para el desarrollo de estas actividades para llegar pues con respeto y obviamente con un conocimiento previo al menos de las comunidades. Entonces pues tengo mucha expectativa sobre el tema. Es la primera vez que vamos a trabajar con esta comunidad y pues sí tenemos muchas expectativas del trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Quién continúa? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Ana Giver Comba. Yo soy del departamento del Guaviare. De profesión soy administradora, especialista en auditoría en salud. Trabajo en el departamento de pública. Tengo mucho que ver con los planes de salud de las comunidades indígenas de ese departamento, en especial con la comunidad Nucadijiu. También pertenezco a una fundación que está trabajando y abordando a estos jóvenes desde el enfoque de prevención de consumo de sustancias. Y pues mi interés en el diplomado está relacionado con esta comunidad en especial, poder reforzar conocimientos y generar políticas y documentos que nos puedan apoyar a fortalecer estos grupos que están tan débiles en este municipio, en este departamento. Mucho gusto y pues nada, la intención es conocer de todos un poquito. Gracias. Bueno, Guaviare, presente Guaviare, también. presente. Sí, listo. Por ahí vi a alguien que levantó la mano, un hombre. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Raúl, ¿cómo está? Buenas noches, mi nombre es Raúl Dazo Uribe, soy arquitecto de profesión y trabajo para el DANE en la subsede de Valledupar. Pertenezco a una de las 4 etnias indígenas de la Sierra Nevada, soy cancuamo. Y muy interesado en este diploma, muy atento, muy a la expectativa de enriquecer el conocimiento. Me he levantado, he crecido rodeado de la Sierra Nevada, de las 4 etnias. Trabajo en la parte habitacional con ellos, con proyectos del Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura, y muy a la expectativa sé que este va a ser un diplomado muy enriquecedor, que nos va a llenar a todos de herramientas para poder extender a esas comunidades, a las comunidades que pertenecemos, mucho más conocimiento para ayudarlos en la formulación de sus proyectos, de sus vivencias, de sus costumbres, en el territorio, en lo social, en lo cultural y sobre todo en lo ambiental. Muchas gracias. Bueno, Raúl, muchas gracias. De Valledupar, Sierra Nevada, 4 pueblos, qué bien. Listo, ¿quién más? Bueno, entonces yo veo que ya nadie más se va a presentar, entonces podemos ya continuar con lo que vamos a desarrollar hoy. ¿A Mauricio se va a presentar? Sí, señor. Ah, bueno, Mauricio, siga. Mauricio Andrés Soto Martí. Suba el volumen, por favor. Yo toco Valle del Cauca. Trabajo como doctor en el SENAC en Tuluá. Pues, en formación pues, hemos estado en comunidades de la parte de Puerto Merizal, de Buena. Es comunidad. Entonces, todo ese tema de... Gracias. Ah, bueno, Mauricio, es Valle del Cauca, muy bien. Juan David, vi por ahí que está levantando la mano. Muy buenas noches, mi nombre es Juan David Orejuela Restrepo. Tengo como profesión abogado, egresado de la Universidad de La Guajira. Trabajo en la alcaldía distrital de Riguacha, La Guajira. Y mis expectativas con el curso es adquirir todo el conocimiento posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Carlos Mauricio. No se escucha, Carlos. Activar el audio. Ya. Ahora Muy sí. buenas noches, Camilo Andrés. Muy buenas noches, doctora Adriana. Un gusto estar en este diplomado. De verdad, es una expectativa muy grande. Mi nombre es Mauricio Suárez. Trabajé en ICBF 3 años y medio en el Centro Zonal Indígena Regional Cauca. En este momento estoy en la Defensoría del Pueblo. Manejé prácticamente todo lo que es lo de adolescentes desmovilizados, indígenas, igual sobre el proceso de restablecimiento de derechos de grupos indígenas. En realidad, este diplomado para mí va a enriquecer mucho conocimiento, la normatividad, las expectativas que tengo son grandes de ampliar conocimiento, los pocos conocimientos que tengo, pues obviamente con ustedes va a ser muchísimo más grande y enriquecedor. Muchísimas gracias, doctor Camilo, Adriana. Listo, Carlos, muchas gracias. William. Buenas noches, mi nombre es William Ardila, soy administrador público y financiero. Actualmente trabajo en la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Me llama la atención el diplomado por la experiencia que he tenido del trabajo con pueblos indígenas. Yo hice parte del programa de fortalecimiento empresarial para pueblos indígenas en un momento, hace unos años, que tiene el Ministerio de Comercio con Artesanías de Colombia. Y posteriormente trabajé en restitución de tierras en el Urabá. Entonces es un tema que me ha llamado la atención a lo largo de mi desempeño profesional. Muy interesado en los componentes del diplomado y también de hacer contactos, de conocer experiencias con otros profesionales de otras partes del país. Bueno, lo que dice William es muy importante, también de esto se trata, es hacer red también, ¿no? Con otras personas de otras regiones que hacen cosas parecidas a lo que hacemos, y como nos damos cuenta hay una gran diversidad, digamos, en todos los que estamos asistiendo, ¿no? Entonces eso es bueno también aprender de todos. Listo, ¿quién más se presenta? Bueno, yo creo que ya. Yo, buenas noches. Bueno, Angélica. Laura. Perdón, Laura, que me aparece aquí. Listo, Laura, continúa. Buenas noches, mi nombre es Laura Natalia Caicedo, soy estudiante de 9º semestre en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Extensión Agua Azul. Vivo en Duitama, Boyacá, y pues mi interés por este diplomado pues siempre ha sido porque siempre he sido muy curiosa por el tema de los indígenas y sus territorios, y pues los respeto mucho. Es por eso. Qué bueno, Laura. Muchas gracias. Muy bien, mi familia es boyacense, la de Ariana también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Angélica Otálora. Buenas noches. Pertenezco al resguardo indígena Tamapá de la Gabriela, al municipio de Neiva. En este momento pues estoy en 9º semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Abierta y a Distancia. Pues el propósito de participar en el diplomado es como adquirir conocimientos y así fortalecer pues nuestro proceso organizativo y pues en sí para como la pervivencia como pueblos milenarios, ¿no? Entonces muy contenta de compartir con cada uno de ustedes y pues dispuesta a adquirir y aprender pues de todo un poco. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sigue? ¿No se escucha? Bueno, buenas noches, profesor. No sé si me escucha. Sí, ahí escucho bien. Hola, mi nombre es Rigis Paola Castilla Cabrales.
soy trabajadora social y me llama mucho la atención este diplomado porque abarca mucho de los temas de mi profesión y porque además convivo y vivo en La Guajira y la mayoría o la población de acá es casi en su totalidad indígena, entonces por eso me llamó la atención este diplomado. Qué bueno. Listo, de Neiva hablaron ahorita, La Guajira, Guaviare, Valledupar, hay muchos lugares, ¿no?, de Colombia aquí conectados hoy. ¿Quién quisiera más? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Esteban Camilo Rojas. Soy el gobernador del resguardo Piedra Sagrada, la Gran Familia Los Pastos del municipio de Villagarzón, Putumayo. No, muy contento de poder participar en este diplomado. Espero aprender mucho de todos. No, eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gobernador. Bienvenido. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, parece que ya... Profe, ¿Sí? profe, yo le quería comentar que yo me adelanté y ya terminé el módulo 1. Ah, bueno, eso les iba a comentar ahorita, bueno. Entonces, bueno, si quiere comenzamos ya que lo tocó Sergio. Como les había enviado en el grupo, hay un cronograma, entonces el día de hoy terminaba la unidad 1, entonces hoy ya subieron la unidad 2 para poderla empezar pues desde mañana. Estuve revisando, digamos, todo lo que han desarrollado la mayoría de ustedes y pues en el tema de diagnóstico y todo esto les ha ido muy bien. Ustedes saben que se puede repetir, si no les va tan bien en una prueba, entonces pueden repetirla y pues pueden mejorar. Pero digamos en promedio lo que pude revisar les ha ido excelente y pues me alegra eso de que estén avanzando de esa manera. Igual como saben, cualquier cosa, pregunta, pues ahí estoy yo, está también Jorge que les puede ayudar, pero la idea es así, ir haciendo cada unidad en el tiempo que se determina para no atrasarse en cuanto a todo el diplomado. Entonces, que sigamos con esa energía. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Entonces ya pongo aquí la presentación. Profe, una pregunta, buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto a la unidad 1, pues yo no la he podido realizar porque me robaron el teléfono y ahí tenía toda la información, entonces, ¿hay plazo para realizarla en el transcurso de esta semana o ya no se puede realizar? No, ella queda ahí guardada, se puede realizar. Sí, la idea es que se puede realizar, pero digamos, es hacerla en el tiempo, como para no atrasarse después y hacer todo al final, que no es muy bueno, ¿no? Es mejor hacerlo, digamos, en los tiempos también. Entonces, Buenas noches. buenas noches. Hola, al favor, es que estaba tratando de ingresar hoy a la realización del módulo 1, pero no sé por qué no me deja entrar, dice que no está disponible en este momento. Bueno, entonces esos problemas técnicos lo vamos a solucionar con Jorge, ¿listo? Dejamos un espacio en el chat, y ya pueden escribir, entonces Jorge nos va a ayudar en el transcurso de mañana con todos esos temas. Y pues la idea es Sí, que continuar. me una persona al grupo para estar pendiente de ella y ayudarlo con eso, ¿ok? Exactamente, ¿listo? Entonces para, digamos, dejar los temas técnicos con Jorge y iniciar nosotros ya propiamente lo del diplomado. Bueno. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como ustedes saben, esta unidad es sobre el marco normativo internacional y nacional, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Como ustedes saben, digamos, estos derechos como tal tienen un contexto histórico, ¿no? Digamos, generalmente cuando lo leemos pareciera que detrás de lo que está allí no haya una historia detrás de eso. O sea, están estipulados, tienen sus artículos, tienen todo esto, pero detrás de todo eso, pues hay una historia, ¿sí? Hay una historia que se ha construido pues desde hace mucho tiempo y que los mismos pueblos han participado pues para acomodar esa normatividad.
Entonces, muchos de ustedes ya dijeron de por qué existe un contenido especializado, tienen distintas, digamos, expectativas con respecto a saber qué son contenidos especializados para los pueblos indígenas. Entonces, la idea de este diplomado es que ustedes puedan tener un panorama de todo, digamos, esos documentos que hoy en día existen de pueblos indígenas, que se manejan en una normativa y que a partir de los programas del Estado, de los mismos proyectos de los pueblos indígenas, siempre se tiene en cuenta esa normativa, ¿sí? Para el derecho de los pueblos. Y bueno, entonces está esta otra pregunta de cómo, de pronto tres personas que me puedan decir cómo creen que se constituye, digamos, un marco normativo, cómo creen que eso se da. Entonces, tres personas que me puedan decir. Una emoción, Camilo, disculpa. Sí. Todas las personas podrían bajar la mano. Muchos tienen eso, perfecto. Con eso, quien va a hablar levanta la mano y podemos saber quién es la persona que va a hablar. Bueno, listo, sí, tiene razón porque se confunde uno. Entonces, ¿quién podría dar una opinión sobre cómo es que se constituye una normativa? ¿Cómo creen que se da ese paso? Tatiana entonces está pidiendo la palabra. Tatiana. Listo. Tatiana, ¿listo? Sí, bueno, digamos que en la historia pues se ha visto de que normalmente las normativas vienen precisamente como de una lucha, sobre todo cuando se trata de minorías, ¿cierto? Entonces ha sido como una lucha constante de las minorías para que se les reconozcan los derechos. Muy bien. Entonces un punto es las luchas que se dan, ¿no? Para, digamos, hacer la norma. Listo, muy bien. ¿Otra opinión? Diferente que sea de una lucha. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues una normativa a nivel ya, digamos que en la organización del Estado, la realiza el Congreso de la República, que pues a partir de proyectos son ellos los que pues toman, digamos que la iniciativa de hacer las diferentes normativas. Sin embargo, digamos que la población o los habitantes del territorio, en este caso pues de Colombia, también tienen la posibilidad de radicar o de pasar propuestas para que se realicen ciertos proyectos de ley. Bueno, muchas gracias. Un punto desde quienes también hacen la normatividad. Muy bien. Listo. ¿Y otro punto de vista con respecto a la pregunta? Sí, tal vez. Buenas noches. Sí. Sí, señora, buenas noches. Buenas noches. Creo que un marco normativo se constituye a partir de las normas o reglas que se debe seguir en una comunidad, en un pueblo, pues para que haya una buena convivencia entre los miembros de dicha comunidad. Entonces, creo que para eso es un marco normativo, o a partir de ahí se crea el marco normativo, el cual incluye las normas, los sistemas o el procedimiento dentro de una comunidad. Listo, muy bien ese punto. El hecho de que se haga es para la convivencia, ¿no? La convivencia humana, y es muy importante como un acuerdo. Listo, entonces, muy bien, esos tres puntos. Sí. Quiero hacer un pequeño aporte, pues a mí se me cortó, digamos, los datos, entonces tuve que salir a una parte donde me pudiera conectar bien. Bueno, referente a la parte normativa, primero se debe tener en cuenta las costumbres, cultura y la forma de gobernar dentro de los pueblos indígenas para poder hacer un marco normativo, porque si no, no sería inclusivo, no sería diferencial. Entonces, generalmente, para esta normatividad y para tener en cuenta las comunidades indígenas, debemos mirar cuáles son sus costumbres, cuál es su forma de gobernar dentro de sus comunidades. Gracias, profe. Bueno,
Muchas gracias. Otro punto de vista desde las formas. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, a partir de lo que ustedes han dicho, hay mucho de lo que, digamos, se ha constituido dentro de la historia sobre los derechos, ¿no? Entonces, pues quisiéramos empezar la conversa aquí con Adriana, que ha indagado el tema de cómo, desde el punto de vista histórico, se ha dado el tema de los derechos, ¿no? Porque estos derechos no solamente es el momento histórico donde estamos, sino se han dado en diferentes épocas que han marcado, digamos, también cambios sociales, ¿no? Y lo que decían ustedes también. Entonces, bueno, Adriana, digamos, ¿nos puedes decir cómo dentro de esas épocas, cómo se ha dado el tema del derecho? O sea, cómo se ha constituido y de qué manera tiene relación con referente a lo que dijeron ya algunos sobre las luchas, sobre por qué se hace una convivencia, o sea, por qué se hace un derecho para convivir bien. Entonces, ¿cómo es el tema, Adriana? Bueno, yo pienso que como acá en la presentación todos lo decían, lo que hay es por construir un tejido de conocimiento. Te voy a pedir el favor, Isabela, que si bajas la mano. Bueno, un tejido de conocimiento, pero ese tejido de conocimiento tiene que estar soportado en unas bases sólidas. Y a veces lo que sucede es que todo este conocimiento normativo que nos llega a nosotros, las leyes, las normas, los decretos, mucho de lo que a diario todos ustedes tienen que vérselas en sus oficinas, en sus trabajos, con la gente, tiene de fondo realmente unas bases y muchas veces las desconocemos. Entonces vamos a tratar de empezar por ahí, por las bases. Es posible que hoy no vayamos a avanzar mucho en temas exactos normativos, le vamos a empezar a darle como fondo a la temática que vamos a desarrollar durante todas las sesiones sincrónicas. Una de las intenciones es que ojalá todos asistan a todas las sesiones sincrónicas en lo posible, porque es como esta forma en la que de verdad actuamos e interactuamos entre nosotros. Entonces, yo empezaría por decir que el elemento más importante que debemos empezar a tener en cuenta nosotros es que en este territorio de América siempre o durante mucho tiempo los datos de repente son de 13.000 millones de años atrás que empieza ya a haber seres humanos habitantes del territorio americano. ¿Me podrías tú, Camilo, si acaso precisar como exactamente el tiempo? Pero creo que los últimos datos dicen que en Argentina o en la zona de Argentina se encontraron excavaciones en donde se planteó ya que habían poblaciones humanas sobre este territorio. Entonces estamos hablando que sobre este territorio en el que nosotros nos encontramos han habido muchas civilizaciones y muchas culturas, y que las culturas y los pueblos indígenas a los que nos referimos hoy en día tienen toda esa ancestralidad. Y ese es uno de los primeros elementos fundamentales para poder comprender un poco esa pregunta de por qué existe una normatividad diferente en relación a los pueblos indígenas, y es la ancestralidad. Entonces, porque ellos provienen de esos pobladores que durante hace mucho tiempo han estado sobre el territorio de América, ¿sí? Como muchos de nosotros, claro, pero pues más adelante veremos también todo lo que ha pasado. Entonces, voy a partir de la época prehispánica, o sea, de la época anterior al descubrimiento, que vamos a tomarlo como un concepto que también está en altísima tensión. El concepto de descubrimiento está en una tensión con el concepto de saqueo, ¿cierto? Entonces vamos a partir de ahí. En esa época prehispánica, entonces vamos a tomar unas fechas, vamos a tratar de darnos un periodo de 1500 antes de Cristo a 1500 después de Cristo, ¿cierto? Y en ese periodo, entonces vamos a ver que aquí en América también habían importantes culturas. Estaban los Olmeca,
en México, estaban los Chaví en Perú, ¿sí? Eran ya culturas que estaban floreciendo. Por el mismo tiempo, piénsenlo, por el mismo tiempo que muchos de nosotros, cuando estábamos en el colegio y nos enseñaban sobre los egipcios o sobre los griegos, ¿cierto? Por ese tiempo también se desarrollaron culturas en América, ¿sí? En lo que para nosotros es América y en lo que estamos entendiendo como América. Y luego se van esas culturas también a tener procesos cada vez más de complejización de esas culturas. Entonces, luego se establecen los mayas, se establecen los mochicas, los nazca en Perú. Luego se van a establecer las grandes civilizaciones de América que nosotros conocemos, y sobre todo de Centroamérica y de Sudamérica, y entonces los imperios, el imperio azteca, que proviene de los toltecas y de los mayas, una buena parte de los mayas que están en el sur de México, ¿cierto? Y los incas, que son los guarí, los chimú, y los icas, que son esos pueblos muy ancestrales. Estamos hablando de pueblos muy ancestrales que estaban en el sur de Chile, de lo que para nosotros hoy es Chile, ¿sí? Y esos dos grandes imperios se dieron, y su florecimiento como imperios se dieron mucho antes de que llegaran aquí de Europa Cristóbal Colón o todas estas misiones que llegaron de Europa, ¿sí? Se dieron grandes imperios, nos lo demuestran muchas de las ruinas que para nosotros, o de los vestigios que hay. Camilo nos podría incluso indicar un poco sobre este tema en México. Camilo, te doy ahí paso para que nos cuentes un poco sobre ese esplendor que se ve en las pirámides aztecas, mayas, olmecas. Sí, bueno, en México se dio, digamos, el florecimiento de estas civilizaciones. Por ejemplo, Chichén Itzá, que hace, bueno, muy poco conocí, y es impresionante, digamos, el desarrollo. Aquí hay un arquitecto precisamente, digamos, el desarrollo de la arquitectura y de los modos de vida, ¿no? De cómo organizarse socialmente también. Entonces, con lo que se plantea en esa época es que también habían unos fundamentos de convivencia, como ya se había dicho. Entonces, en ese sentido, habían formas de organización también con respecto a cómo actuaba cada uno en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, eso. Y para muchos seguramente conocerán, pues, el gran imperio inca, que es el que tenemos nosotros ahí en la parte sur, que iba desde Pasto, desde lo que hoy en día es Pasto, hasta la Patagonia, ¿cierto? Y que tenemos una fuerte relación nosotros con ese imperio, porque además se ha desarrollado ya investigaciones que permiten darse cuenta que ellos habían desarrollado modelos matemáticos de altísima complejidad. O sea, habían desarrollado formas incluso contables que les permitían manejar y administrar lo que significa administrar. Muchos de ustedes que están en la administración pública saben lo que significa administrar poblaciones, ¿sí? Entonces, lo que esto evidencia es que había ya un grado de complejidad y de desarrollo del pensamiento, del desarrollo del saber y del conocimiento sobre este territorio. Este no era un territorio al que llegaron y que no se diera todo ese desarrollo. También habían grandes civilizaciones. Bueno, Adriana, digamos, desde ese punto de vista, sabemos que existían. Entonces se da como un momento de ruptura, ¿no? En la época colonial, porque ya se empieza a vislumbrar otra manera de percibir al otro, que lo percibe de distinta manera. Entonces, digamos, la época colonial, ¿cómo es que empieza ese tema del derecho, ¿no? Porque, digamos, pues hubieron muchos choques de pensamiento, ideológicos, como dijiste, de saqueo también. Entonces,
¿Cómo se da ese tema, digamos, con respecto a esos nuevos lugares que, digamos, en la mente de los europeos no estaba, que existían, pero con esta complejidad y con ese sistema colonial, cómo se da el tema del derecho? Bueno, claro, exacto. Viene todo el proceso, digamos, del descubrimiento y todo lo que ustedes ya saben y conocen, lo que les decía, este es un tema en tensión. Y luego va a empezar una época que es de la cual vamos a partir ya en términos del derecho, que es la época colonial. Y esa época colonial pues está marcada efectivamente porque nosotros nos convertimos o en América todos esos territorios, esas poblaciones se convirtieron en colonias de la floreciente España, realmente del reino de Castilla y de Aragón, ¿sí? En una unión, pero con un fuerte principio católico. Debe ser muy importante para nosotros esto, y es que los reyes que estaban en ese momento en el poder eran los reyes católicos, y eso va a significar a lo largo de la historia de los pueblos indígenas en América. Bueno, y de hecho por eso el tema, la nominación indio o indígena, de la cual en algún momento volveremos a hablar más adelante en otras sesiones, los términos efectivamente, y que hacen parte de esas grandes discusiones que se dan al interior de las organizaciones, esas terminologías. Entonces, viene todo este proceso. España es a partir del descubrimiento para ellos de América, pues ellos se van a convertir en la potencia, en la gran potencia, digamos, del siglo XV, y a partir de ahí, de todo ese desarrollo como potencia, pues van a establecer principalmente todo su sistema organizativo y administrativo en los nuevos territorios. Y de allí vamos nosotros a empezar a construir este andamiaje del derecho, que es en el que todos estamos allí, pero eso hizo que se desconociera en buena medida, ya te doy la palabra, Carlos, eso hizo que se desconociera en muy, muy, muy buena medida precisamente las formas organizativas de gobierno, de autoridad que se habían establecido en América. Lo que yo les nombraba precisamente estas dos grandes civilizaciones es para entender que aquí habían, en los territorios de América, habían pueblos o seres humanos organizados en estructuras complejas de administración, de gobierno, de relaciones de poder. Y todas esas formas que llegaron desde España y desde Castilla, pues por un lado empezaron a desconocer las que tenían los pueblos de aquí, además porque en ese primer momento pues es un momento de saqueo, de esclavismo, bueno, viene, pero cuando comienza la colonia, comienza, digamos, a surgir una serie de instituciones, la encomienda, la mita, comienza a constituirse los virreinatos. Esto es todo historia, como decíamos nosotros, pero le voy a dar la palabra a Carlos. Carlos Mauricio, que tienes levantada la mano. Carlos. No. Ok. Bueno, entonces, en esa medida, digamos, lo que va a suceder también es que hay una realidad, y es que los pueblos que estaban aquí, en ese encuentro con los españoles, con los europeos, ustedes lo saben, comienzan a tener una serie de enfermedades que no tenían, sucedía lo que nos sucedió a nosotros, habían pandemias, ¿sí? Llegaron los virus, llegaron las nuevas enfermedades y mataron a un significativo número de población nativa o población existente en estos territorios. Cuando digo nativo me voy a referir al término de quienes estaban aquí en ese momento. Y por otro lado, pues las formas violentas como se llega y las formas de colonización, ¿cierto?
lo que hace es que se merme significativamente la población indígena. Y esta población indígena, pues como yo les digo, eran poblaciones que venían de estructuras organizadas y en muchos momentos no les fue posible a los españoles, a los conquistadores y a los colonizadores, digamos que someter a las poblaciones en una muy buena medida, porque estas poblaciones tenían diferentes lenguas, muchas lenguas. Ese fue uno de los elementos interesantes, ¿sí? Como se tenían tantas lenguas, entonces no pudieron someterlas. Claro, como les digo, las enfermedades y todo esto minó mucho la población, pero muchas de esas poblaciones se mantenían además organizadas en sus propias formas y en sus estructuras. Aquí va a aparecer que comienza a surgir en España un documento jurídico que se establece que son las cédulas reales, que son emitidas por el rey. Estas cédulas reales se convierten en el derecho supremo en ese momento. Entonces, la primera cédula real incluso que se estableció fue la de 1500, que la estableció la reina Isabel la Católica, ¿sí? En donde esa cédula real para América hacía que se liberaran todos los esclavos que se tenían por parte del Inca, de los pueblos originarios, porque los incas también tenían esclavos, ¿sí? Tenían a otros pueblos sometidos y esclavizados cuando llegaron, y la reina Isabel, la reina católica, la reina Isabel estableció que fueran liberados esos esclavos. A partir de ahí comenzamos nosotros a traer el derecho, las formas del derecho de España, ¿sí? Y las hemos establecido, y luego se van a dar una serie de cédulas reales que van a significar de manera importante para los pueblos indígenas. Aquí que están los compañeros precisamente de San Andrés de Sotavento. Uno de los elementos más importantes del resguardo de San Andrés de Sotavento es que hace parte de uno de los resguardos que está establecido por cédula real, ¿sí? Entonces, ese va a ser uno de los primeros elementos, y las cédulas reales se van a convertir a la postre en una herramienta jurídica que les va a permitir a muchos pueblos indígenas volver nuevamente a tener la propiedad de sus tierras, ya incluso en el marco normativo actual, y ustedes lo saben, ¿no? Con el tema de los resguardos. Bien, en esa medida es que vamos a empezar a traer el cabildo, por decir algo, el cabildo, que parece para nosotros una forma muy indígena, pues no, es una forma que se trajo del derecho español precisamente, se estableció como el derecho español. Y en esa medida, yo me voy a centrar un poco en ese tema de los resguardos. Con esas cédulas reales, luego se van a establecer hacia la fecha exacta, yo les voy a 1750, se van a establecer una serie de cédulas reales en donde se les otorga a los indígenas, o se les confina mejor, se les confina a estos pueblos a estar en unos territorios, y dentro de esos territorios les dan la autonomía para que se gobiernen, les dan la autonomía para que ellos se organicen, les dan unos territorios que son los resguardos, ¿sí? Los resguardos titulados por cédulas reales precisamente de los reyes Borbones ya en este momento, de España. Listo. A partir de ahí, entonces, todos estos pueblos indígenas se quedan, o estos grupos de poblaciones se quedan allí. Estamos hablando de un periodo colonial. Y luego comienza, y vamos a empezar a entrarnos en la época republicana, en el periodo republicano. Entonces ustedes lo saben todos, porque todos conocen nuestra historia, ¿cierto? Está el tema de las batallas libertadoras. Vienen las batallas libertadoras, viene todo este proceso, digamos, libertador. Todos hemos escuchado de alguna manera la batalla del Puente Boyacá, la del Pantano de Vargas, ¿sí?
y viene todo este proceso. A partir de ese proceso, 1810, ¿sí? En 1819 por fin logramos una independencia de la corona. No voy a entrar en detalle en cada uno de los periodos, pero en general, digamos, viene la separación, por lo menos, de la corona, y se trata de empezar a establecer un modelo aquí republicano, un modelo de república. Acuérdense que estamos en la época reciente de la Revolución Francesa. En Europa hasta ahora también se están organizando los estados. O sea, esto implica que hasta ahora todos nos estamos organizando en estos modelos de los cuales nosotros hacemos parte de estos estados modernos. Hasta ahora se están organizando en ese momento. Para eso, en Colombia, entonces, Simón Bolívar queda como presidente, como el primer presidente, ¿cierto? Y allí Simón Bolívar va a establecer el primer decreto para el tema indígena. Y este decreto tiene que ver con, el decreto fue exactamente dado, el decreto número 20 de 1820, es el decreto, para devolver a los naturales los resguardos, era el decreto. Resulta que en ese momento parecía que tener a los indígenas confinados en esos territorios que llamamos resguardos, o que se llamaron resguardos con esas cédulas reales, ¿cierto? Tener confinados los hacía en desventaja al resto de la población colombiana, o de la población de la Nueva Granada, en realidad, en ese momento, estamos de la población general, ¿sí? Entonces se buscó de esta manera comenzar a permitir que los resguardos se dividieran y se pudieran vender de maneras individuales o negociar. Y entonces vamos a hablar de una época que es la abolición de los resguardos. Muchos de ustedes lo habrán escuchado por ahí. Bueno, luego va a venir en toda esta época republicana lo que yo voy a llamar la asimilación. ¿Sí? A partir de eso que les estoy contando es que comienza un proceso de asimilación, y casi que uno podría pensar, como lo decía el profesor Roque, que además tiene una importante investigación sobre la legislación indígena. Yo les recomiendo que investiguen sobre todo el compilado que él hace de legislación indígena, Roque Roldán, y con todo ese proceso, digamos, que se está ahí gestando, ¿sí? Lo que va a suceder es que van a terminar perdiendo los derechos de autonomía que en la época colonial, con esos modelos de resguardo, muchos de esos pueblos ancestrales habían logrado mantener. Y comienza una época en la que se busca, además porque es una época en la que creemos que la mejor forma de hacernos es la unidad, pero que la unidad implica homogeneidad, implica ser iguales. Y entonces vamos a empezar a establecer a través de esas normas, ¿sí? Cada vez más es que esas personas sean menos indígenas y mucho más colombianos, ¿sí? Que sean mucho más parecidos a lo que el ideal criollo y de todas estas élites que comienzan a organizar el modelo de Estado que tenemos, ¿sí? Se van a pensar como el ideal del colombiano. Y eso va a implicar que no hablen ninguna lengua diferente al castellano. Eso va a implicar que no tengan ningún rito diferente al católico. Eso es súper importante, que no tengan. Y entonces van a venir las grandes misiones evangelizadoras en todos los territorios, allá los que están en la Sierra Nevada o que están con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada conocen bien toda esta historia precisamente de la evangelización. En Putumayo, todo ese proceso, allá en la zona de los Pancenú, de los Cenupanas, todos esos territorios, vienen todas esas grandes misiones en los llanos, y esas misiones
junto con lo que venía de la colonia, se va a transformar en esos modelos de haciendas que empiezan una época impresionante de despojo, gracias precisamente a toda esta normatividad que se va a establecer desde el decreto 20 de 1820 que estableció Simón Bolívar, y luego una serie de leyes, la ley 11 de 1821, que lo que buscan es que esos lugares en los que esas poblaciones estaban de manera autónoma se fueran diluyendo. ¿Sí? Y efectivamente en muchos territorios se logró. Entonces allá, si alguien está en esa zona de los Quijaos, lo sabe, incluso el compañero Cancuamo también sabe cómo es que se fueron estableciendo esas formas en que diluyen precisamente lo más importante de los pueblos indígenas, que es su corazón, ¿sí? Que es el concepto de comunidad. ¿Sí? Porque cuando no se tiene ese territorio común y se comienza a dividir, también ese concepto de comunidad se comienza a diluir. Y eso es lo que sucede en todo ese gran proceso de asimilación. En esa asimilación, pues va a jugar un papel muy importante, como les digo, toda esa evangelización y todo ese modelo evangelizador, ¿sí? Y ese es como un momento que yo le decía a Camilo y lo tenía como toda esa época republicana. Y luego va a venir un elemento muy interesante, y es que se va a expedir la ley 86 de 1892. Si me precisan la fecha, puedo estarme equivocando. Si alguien tiene presente la ley y me precisa la fecha de los participantes. Adriana. Sí, Camilo. Bueno, esa ley está un poco relacionada, digamos, con la época republicana, ¿no? Porque en algún sentido había como tres denominaciones, digamos en lo que dices de asimilación, ¿no? Entonces había tres denominaciones, entonces al indígena, o bueno, al indio en ese momento, como se decía en la colonia también, estaban las tres categorías sobre los salvajes, semisalvajes y civilizados. Entonces la intención de estas misiones y bueno, estos derechos que se están dando en el momento es que estos pueblos hicieran una transición de salvaje, semisalvaje a civilizado. Entonces al ser civilizado se asimila, digamos, al colombiano. Es como el sentido de esa ley, y lo que hacían las misiones era que a partir de la educación prácticamente el Estado entregó o la República entregó la administración de la educación, por ejemplo, en los pueblos indígenas, y la misión era hacer como esos pasos, ¿no? Llegar hasta el estado civilizado. Entonces, digamos, esa ley me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, y preciso ahora sí el dato exacto para los participantes. Mire, la ley 89.890, efectivamente. Y efectivamente la ley era por la cual se determina la manera como deben ser gobernados. Hay un eco ahí. Discúlpame, ¿es 89? La ley 89 de 1890, sí. Ah, bueno, había quedado más. ¿Listo? Listo. Y entonces es como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Y entonces aquí empezamos a entender, ¿cierto?, que efectivamente la categoría que se le ha dado a quienes estaban habitando estos territorios era la categoría de salvajes, ¿sí? Era entonces, esta ley de la época ya republicana, efectivamente ya va a ser la finalización, digamos, de la época republicana, ¿sí? Todavía se aduce, ¿cierto?, que lo que hay que hacer, lo que yo les decía, es volver a esos salvajes el modelo del colombiano que necesitábamos para establecer el Estado que se quería establecer ahí.
y ese modelo implicaba que debía ser católico, ¿sí? O sea, tenía que ser católico en ese momento, ¿sí? Y quienes ayudaron, pues fueron mucho las misiones precisamente, y que además debía empezar a ser ciudadano, ¿sí? Y para ser ciudadano debía ser mayor de edad, pero esta ley precisamente lo que establece a lo largo, cuando la lean, si alguien lee la ley, se va a dar cuenta que lo que establece la ley es una minoría de edad que se va a mantener incluso hasta después del 91. Esta ley aún está vigente, muchas partes de esta ley aún están vigentes, porque vamos a ver que particularmente esta ley, ¿sí? Tiene una condición, y es que es la ley que va a restablecer otra vez los resguardos. Acuérdense en lo que les acabo de contar, todo este decreto de Simón Bolívar permitió abolir esos resguardos. Esta ley va a ser el estandarte, además, de los pueblos indígenas aún, ¿cierto?, para lo que va a ser nuevamente la recuperación de los resguardos. En esa medida, entonces, a partir de aquí vamos a marcar la época del Estado liberal. Estamos diciendo que también esto está en una conformación. Yo no me voy a extender en los temas de la historia patria, muchos de ustedes la conocerán, ¿cierto? Pero en ese proceso del establecimiento del Estado, esta ley en particular va a ser importante, porque esta ley, por un lado, les va a empezar a garantizar nuevamente autonomía a las comunidades a través de una tutela. La tutela la van a tener, todavía la Iglesia Católica va a tener la tutela de gran parte de la población indígena, y entonces por allá en la Amazonía, por eso es que la educación de la Amazonía hasta todavía en los años 90, pues era la que llamaban la contratada, que la tenía la Iglesia Católica. Allá en la Sierra Nevada, una de las grandes luchas de las que nos hablaba la primera persona que se presentó precisamente fue la de poder sacar a estas misiones y volver a retomar, porque esta ley le dio a los indígenas de cierta manera una autonomía pero tutelada, ¿sí? Luego, en esta época, digamos, que llamamos nosotros de la conformación del Estado liberal, van a aparecer ya personajes muy importantes de los pueblos indígenas, de la historia ancestral de los pueblos indígenas, la cacica gaitana, Juan Tama de la Estrella. Van a empezar a aparecer esos personajes, pero va a aparecer ya a finales de 1800 y a comienzos de 1900 un personaje muy importante para los pueblos indígenas, que es Manuel Quintín Lame. Manuel Quintín Lame, que además él va a estar relacionado con todo el andamiaje de la construcción del movimiento indígena nacional, y es de todas las organizaciones que en este momento interactúan en el Estado, ¿sí? No sé, me gustaría que aquí hiciéramos como un corte, viéramos preguntas, inquietudes hasta acá. Sí, muy interesante, Adriana, todo lo que estás tejiendo, y pues la idea es que desde lo que, digamos, conocen, han leído, por ejemplo, las lecturas que se ha mencionado mucho, algunas de estas leyes, digamos, cómo se relaciona con lo que dice Adriana. Entonces, ¿quién quisiera participar? Bueno, buenas noches. Doctora, muy enriquecedora su valioso aporte. Me llama la atención el nombre de Manuel Quintín Lame. Por acá, por nuestro resguardo, bueno, mi corta edad que tengo, 26 años, tengo como que esa ideología, bueno, me siempre he escuchado esa ideología de que el Quintín Lame por acá fue como un grupo que se levantó en armas, revolucionario.
mas no sabía sinceramente que esto era o sea, yo pensé que era un nombre que le habían puesto a ese grupo, mas no sabía que era una persona natural de que contribuyó al movimiento indígena. Verdaderamente no lo sabía, hasta ahora me acabo de enterar. Sí, Luis. Bueno, efectivamente, vamos entonces a entrar como en un tema que lo voy a dividir, ¿sí? Un poco. Entonces, Manuel Quintín Lame, como les decía, es un personaje muy importante. Las fechas del nacimiento de Quintín no son muy claras. Se ha escrito mucho sobre este líder, pero más o menos se cree que nació sobre 1886, 82, entre 82 y 86. Hay algunos historiadores que dicen que en 1886 fue. Manuel Quintín, entonces, es un indígena NASA que nace en el Tolima y que va a tener una importante repercusión en toda esta zona del suroccidente del país. En su primer momento tiene que vérselas con la violencia que siempre ha estado en nuestros territorios, ¿sí? En el siglo XIX, lo que decíamos, venimos en todo este proceso de tratar de armarnos como Estado, pero en medio de ese armarnos como Estado, ustedes sabrán, están las guerras de los supremos, está una serie de confrontaciones, luego va a venir la guerra de los 1000 días, ¿sí? En esta guerra de los 1000 días, Manuel Quintín Lame va a prestar servicio militar, ya siendo él, digamos, un adolescente, pero ya había vivido anteriormente una persecución y había tenido que salir de su territorio, el hijo de terrajeros. No sé si yo quisiera preguntar si aquí alguien sabe qué es un terrajero. ¿Cómo, perdón? Terrajero, los terrajeros. ¿Saben qué es el terraje? ¿Alguien podría decirme si saben qué es el terraje? Pues terrajero es una persona, o sea, tengo entendido yo que los que hacen los cerrojos de las casas. Ese es un cerrajero. Es T con T, sí, terrajero. Terrajero. Ah, es terrajero, terrajero, como un terrateniente. Ok. ¿Y alguien sabe qué es la terrajería? Aquí Causaya está escribiendo, Adriana. Entonces, dice que el terraje es un sistema económico donde se te otorga una tierra para trabajarla, pero tú debes dar todo lo que trabajas al dueño de la tierra. Ok, muy interesante. ¿Eso lo escribe? Causaya. Causaya, muy bien, Causaya. O Causayo, no sé si es hombre o mujer. Bueno, me disculpan ahí. Ok, efectivamente. Me voy a devolver un poquito. Me van a permitir devolverme y ampliarme, pero entonces yo les venía diciendo precisamente que se habían dado estos procesos de despojo de las tierras a partir de que con el decreto que se estableció de Simón Bolívar se había permitido desarticular los territorios de resguardo. En el Cauca en particular, en el Tolima y en el Huila, en esas zonas, ¿sí? Que los resguardos se fueron aboliendo. En Boyacá de manera mucho más sencilla, en Cundinamarca, en Santander, en todo el territorio nacional, nuestro territorio nacional actualmente, habían muchos resguardos, ¿sí? Había una significativa cantidad de resguardos. Allá en San Andrés de Sotavento, todo ese territorio Pancenufana, ¿cierto? Todo ese territorio era un gran resguardo. Si hoy en día se tuviera que volver a establecer el resguardo, el gran resguardo Zenú, pues sería casi todo Córdoba y Sucre, ¿sí? Entonces, digamos, en todas esas zonas habían resguardos y se fueron diluyendo.
particularmente en esa zona del Cauca, del Tolima y del Huila, como les digo, surgieron o habían de ancestros, tal vez los antropólogos podrían aquí ampliarnos mucho más el conocimiento, pero ahí surgen unos liderazgos muy importantes, la cacica gaitana, como yo les digo, ¿sí? Juan Tama de la Estrella, ¿sí? Surgen. Y ellos, y todo este liderazgo hizo que en esos territorios fuera muy difícil el que se abolieran los resguardos, y se logró mantener una significativa población indígena, nazas. Para nosotros hoy en día nazas, ¿no? En ese momento se hablaba de los paeses, ¿sí? Paeses, o bueno, en ese momento no, en ese momento habían muchos, pero digamos se les fue nominando paeses, y esos, este pueblo fue el que nosotros conocimos no hace muchos años como paeses, ¿sí? Porque además ellos estaban muy asentados en esta red, en este territorio que paes además no es un nombre originalmente indígena, ¿no? Es un nombre español, completamente español, ¿no? Entonces, y estaban también los guambianos, que efectivamente para nosotros también están denominados como guambianos. Entonces, estos territorios, lo que sucedió es que con engaños, con muchos engaños, hay un libro maravilloso, hay un documento maravilloso de Muelas, de Lorenzo Muelas, que se llama La Fuerza de la Gente, y allí nos narra precisamente todo ese episodio de cómo se va a establecer la cerrajería. Lo que ahí nos estaba indicando la compañera o el compañero, efectivamente fue un modelo primero de despojo de la tierra, pero ese despojo sucedió de la siguiente forma. Ellos llegaban y compraban la tierra, le compraban la tierra al líder o a quien le vendiera la tierra, pero con la tierra que compraba a la gente, ¿sí? Y entonces lo que les decía es, no se tienen que ir, yo no los desplazo de aquí, esos grandes hacendados. O sea, el abuelo es precisamente el de la senadora Paloma Valencia, ¿sí? Que era uno de los grandes hacendados de ese territorio, ¿cierto? Entonces, no los desplazo, quédense en el territorio. A cambio de que ustedes se puedan quedar en el territorio, efectivamente lo que vamos a hacer es que ustedes trabajan, se quedan con lo necesario para ustedes comer y el resto me lo pagan. Pero eso se fue convirtiendo en un modelo de esclavitud, al punto que efectivamente ni siquiera les quedaba a la gran mayoría ni siquiera para comer ellos mismos, porque el terraje era como un impuesto por el derecho de estar y de habitar ese territorio, que además había sido el territorio ancestral de sus pueblos, ¿cierto? Bueno, con muchas artimañas. En ese libro ustedes ahí lo leen y hay extensa información que les permite entender de fondo lo que sucedió allá. Y en esa medida, entonces, esas personas que eran, como les digo, casi esclavos, ¿sí? Eran los terrajeros, se establecieron como los terrajeros. Manuel Quintín Lame es hijo de terrajeros, o sea, de personas que no habitaban resguardos, porque todavía también habían resguardos allá, ¿sí? Eran más pequeños, cada vez más pequeños también, porque ya esos resguardos, muchos de esos resguardos, como les digo, no se habían, en el Cauca y en esa región no se extinguieron, no, como los de Boyacá o Cundinamarca, ¿sí? Pero iban cada vez siendo más pequeñitos porque la ley, el andamiaje jurídico permitía eso. Luego surge este personaje, Manuel Quintín Lame. Él se va para la Guerra de los 1000 días, es soldado allá en la Guerra de los 1000 días, allá conoce militares de ese momento que son ilustrados, y él comienza además a tener, él había medianamente aprendido a leer, él había sido autodidacta, su padre no lo había querido mandar nunca a la escuela, él había sido autodidacta con un tío de su madre, o con un hermano de su madre, un tío que le había ido enseñando a leer
los periódicos, los titulares de los periódicos, y estamos hablando de una época de confrontaciones políticas entre lo que ya, después de todo eso que yo les conté de la época republicana, se había conformado como liberales y conservadores. Y entonces estamos en esa confrontación después de la Guerra de los 1000 días, ¿cierto? Y viene todo este proceso, digamos, de la generación del Estado moderno, y ahí lo que empieza a ver es la confrontación. Entonces recuerden ustedes la masacre de las bananeras como un referente importante para entender ahora esa nueva conflictividad que hay en el territorio. Y en medio de toda esa conflictividad, pues Manuel Quintín Lame comienza a acceder a información y educación. Esto les digo que muchos indígenas ya para ese momento sabían escribir y sabían leer, porque habían sido evangelizados, porque habían estado educados en los internados que se habían establecido en las misiones, ¿sí? Y muchos de ellos ya sabían leer y escribir. Manuel Quintín se fue formando y empezó y aprendió a leer y escribir, y además tenía un don importante, era realmente un gran líder, él realmente logró mover. Él vuelve a su territorio y comienza a organizar a la gente, a su gente, y comienza a enseñarles la ley 89. Les comienza a mostrar esa ley, y en esa ley, como les digo, hay elementos importantes que les permiten otra vez empezar a luchar por sus territorios, y se va a establecer una época que la voy a llamar la quintinada. La quintinada es esa época en la que Manuel logra, tampoco me voy a detener ni voy a profundizar en la vida de Manuel, pero él logra precisamente que hayan muchos seguidores, que muchas personas lo logren seguir en esa idea de organizarse para la recuperación de la tierra. Y ahí va a empezar a generarse un pilar fundamental de los pueblos indígenas, del discurso actual de los pueblos indígenas. Aquí tenemos al gobernador Esteban, ¿cierto? Y él lo sabe muy bien. Ese es uno de los pilares, la recuperación de la tierra. Es una de las banderas de la lucha indígena, ¿sí? Entonces, esta recuperación va a darse en relación del derecho a esas cédulas reales que habíamos hablado en algún momento, ¿sí? Y él logra establecer todo ese movimiento del cual se va a nutrir después un significativo número de cabildos, porque allá entonces, como habían resguardos, las formas organizativas que bajo esa tutela que yo les decía, digamos, de las misiones, se había logrado establecer, eran esas formas de cabildos. Entonces, esas formas de cabildos que se habían logrado establecer en las comunidades indígenas se van cada día fortaleciendo más con el conocimiento que les lleva Manuel Quintín Lame sobre la ley 89, y comienzan a darse cuenta ellos, pues que efectivamente tienen muchas posibilidades para volver a recuperar lo perdido, ¿sí? Entre esas la tierra, pero no solo la tierra, sino también muchos derechos que habían ido perdiendo, porque como les digo, llegó a un momento casi de esclavismo. Esto en esa zona, pero claro, en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta también estaba pasando lo mismo, solo que allá no había un despojo de la tierra de la manera como sucedió en el Cauca, en el Tolima o en el Huila. Pero en la Amazonía también estaba sucediendo algo similar con las caucherías, precisamente la caza arana, ¿sí? Y entonces allá tampoco hubo una expropiación del territorio, pero hubo efectivamente una esclavización de las poblaciones, digamos, habitantes de esos territorios de la selva amazónica. Y en la zona, digamos, de la Orinoquía, efectivamente todas estas misiones habían cada vez corrido más a los pueblos indígenas, a lugares casi inaccesibles, y muchos de estos pueblos de la zona de la Orinoquía eran nómadas. Todavía tenemos pueblos con arraigos nómadas como los Nucac, ¿cierto? Y todos estos pueblos de la Orinoquía, efectivamente, y muchos pueblos se habían logrado
como los motilones que se han logrado subir precisamente a todas esas serranías y se habían establecido lejos de esas ciudades que se iban formando, Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, ¿sí? se iban alejando estos grupos y se iban organizando. Manuel Quintín Lame, en ese momento, que logra organizar a todo este grupo, es un grupo que incluso llega a utilizar las armas en defensa, porque imagínense ustedes que son los hacendados, los dueños de las haciendas, les han dicho que ustedes son los propietarios de esas tierras y que además esos vivientes que tienen ahí les deben pagar un tributo, ¿sí? Y de pronto esos vivientes comienzan a organizarse y a decirles que no, que ya ni les van a pagar tributo, ¿cierto? Ya no les van a pagar el terraje, y que además, que ¿cómo así? Que esa tierra es de ellos. Pues estos hacendados se organizan también y comienzan a haber ejércitos en contra de estos grupos que se movilizan, y hay enfrentamientos. Y a Manuel Quintín Lame lo tienen 108 veces en prisión. Lo capturan durante 108 veces. Es un hombre que ha sido torturado, y en ese proceso de tortura además se logra un proceso, digamos, yo diría que de pensamiento profundo, y él logra establecer una doctrina que después le va a dar piso al movimiento indígena colombiano, al movimiento que hoy en día conocemos, al movimiento que tenemos hoy en día. Le va a dar mucho de ese piso y se va a nutrir de muchas cosas, porque era un hombre además muy inteligente, que logra además hacerse a una herramienta muy valiosa, que es el conocimiento de las leyes escritas, y él comienza a darse cuenta que en este nuevo mundo de relacionamiento, con esas nuevas formas de gobierno del Estado, debe ser todo por escrito, y entonces comienza a establecer lo escrito, y va a venir un periodo importante. Pero para darle respuesta al compañero que preguntó, que decía precisamente que él había escuchado que Manuel Quintín que era un grupo armado, entonces de esto que te estoy hablando, de esto que les estoy hablando, ¿sí? Va a suceder a principios del siglo pasado, ¿cierto? Y en ese momento, todo ese proceso de movilización lo que va a terminar dando es como origen a las organizaciones indígenas. Primero al CRIC, al Consejo Regional Indígena del Cauca. Es la primera organización indígena que se establece en Colombia. Y después le va a dar piso a la UNIC. Y paralelamente, como yo les decía, allá en la Sierra Nevada, estos pueblos de la Sierra Nevada también están desarrollando un proceso, incluso un proceso que está posteriormente muy apoyado por un grupo de antropólogos, entre esos el profesor Reish Dolmatov, ¿sí? Y con una muy buena, digamos, orientación por un importante grupo de antropólogos y posteriormente sociólogos. También allá se va a desarrollar un proceso de organización, y también se va a organizar la coordinadora indígena Tairón. Y en las zonas amazónicas también, precisamente por la incursión de exploradores que venían en el momento de las posguerras, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, en el planeta, en el mundo se establece la necesidad del caucho, porque se comienza a desarrollar toda la maquinaria que ustedes saben se va a desarrollar en la posguerra, ¿sí? Los vehículos, las llantas, tampoco voy a entrar en detalle allá, pero gracias precisamente a la llegada de muchos investigadores a las zonas amazónicas que evidencian la situación de esclavitud que se da en la Amazonía y la caza arana, también allá va a haber un florecimiento posterior
la organización indígena, y casi que vamos a pensar que comienza a darse esa organización. Después vamos ya a establecer las organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y más adelante, incluso creo que es en la tercera unidad donde vamos a empezar a ver, tercera o cuarta unidad donde vamos a ver todas estas organizaciones y todo este esquema organizativo de los pueblos indígenas actualmente. Pero eso sucede, Manuel Quintín Lame, digamos, luego se va a retirar hacia su territorio. Él muere en 1960 y algo, si me precisa alguien la fecha, Manuel Quintín Lame. Pero en el Cauca, por ya la época como sobre los años 60, 70, no, yo diría que incluso 80, quiero precisar las fechas, va a surgir una guerrilla que se llama la guerrilla Quintín Lame, ¿sí? Pero esto no tiene relación con no tiene relación en la medida con el personaje, no es Manuel Quintín Lame quien va a formar esta guerrilla. Esta guerrilla va a tomar el nombre de Manuel Quintín Lame y se va a dar como guerrilla, y vamos a hablar un poco de ella más adelante. Hoy no les quiero hablar de esta guerrilla de Quintín Lame, que además va a entrar en el proceso de paz, en los procesos de paz de 1989, y se va a desmovilizar en estos procesos de paz que se establecieron, que además le van a dar origen a la Constitución de 1991, ¿sí? Pero no sé, Camilo, tú me vas marcando el tiempo. Me pongo a hablar. Vamos bien, se queda media hora, pero está súper interesante, digamos, cómo has estado hilando todo el proceso histórico y cómo, digamos, un líder o los liderazgos que nacen en estas épocas también ayudan a transformar, digamos, esas leyes, esos derechos por reclamaciones históricas que están en el pasado. O sea, todo tiene una relación y todo está tejido, mejor dicho. Entonces, súper interesante. Y recuérdame de pronto para que lo anoten, no puedo escribir aquí en el chat de pronto que Jorge o tú escribas el nombre que escribió Quintín Lame también, que por ahí vi que alguien preguntó. Entonces, él escribió un libro, de pronto para que lo puedan Claro. y ahí se ve reflejado como la lucha de él y lo que dices que en la cárcel, por ejemplo, en esos momentos de... ¿Cómo se llaman? Claro. Bueno, claro, efectivamente, voy a precisarles las fechas de Quintín. 1880 está establecido su nacimiento, como les digo, alrededor, hay muchos que dicen que entre 1880 y incluso hay otros que dicen que 1886. Se me va también el nombre de quien trabajó mucho ahorita a Quintín. Y va a morir en 1967. Él va a morir, Manuel Quintín Lame. Efectivamente, Manuel Quintín no escribió ningún libro. Manuel Quintín dictó. Dictó, hacía muchos dictados. Sabía escribir, pero no había desarrollado una habilidad suficiente para escribir. Pero él había logrado un nivel de oratoria muy importante y de pensamiento, más allá de la oratoria, había logrado un nivel de pensamiento. Él, en ese proceso que yo les digo, en el que estuvo encarcelado, en el que fue torturado, él narra en uno de estos relatos que él va a nombrar a uno de sus compañeros indígenas, su secretario, y él es el que le va a escribir, y va a escribir una serie de documentos que Manuel Quintín Lame va efectivamente a dictar. Entre esos un documento muy interesante, porque yo les digo aquí a las mujeres que vi, que hay muchas mujeres acá, pues mire que Manuel Quintín es uno de los primeros que escribe un documento feminista, muy interesante. ¿Sí? O acompaña la escritura a las mujeres en un documento feminista y comienza a comprender que las mujeres tienen, ¿sí?, una relación importante de derechos ahí. ¿Sí?
si los participantes, que yo sé que muchos de ellos ya están ahí en Wikipedia buscando, efectivamente nos precisen en el chat. Yo les voy contando, pero se me van olvidando muchos datos, pero les voy contando. Pero claro, efectivamente, en defensa de mi raza, que es uno de los documentos importantes, digamos, que Manuel Quintín Lame escribe, y que a partir de esas obras, cierto, de esos documentos que, como les digo, él dictaba, es que se va a establecer esa movilización y se va a empezar a construir ese discurso. Tú, Camilo, que eres lingüista, sabes el poder de la palabra, el poder precisamente que tiene la palabra, y en ese discurso es que ellos van evidenciando que no son salvajes, como les estaban diciendo desde hacía 100 años. Ustedes son salvajes, y para dejar de ser salvajes tienen que ir a estudiar, y tienen que ir a estudiar al internado con las monjas o con los hermanos, y que además ustedes tienen que dejar de hablar eso que ustedes hablan que no les entiende, ¿sí? Y empezar a hablar el castellano, ¿sí? Y no solo tienen que dejar de hablar eso, sino dejar de pensar como Pues, piensan los indígenas. me hiciste recordar con referente a los idiomas, existe una cédula real de Carlos III que prohibía hablar los idiomas indígenas y que se establecía el castellano como lengua oficial. Entonces, digamos, se establecen esos derechos y a la vez se hacen, ¿no? Y también era todo un estigma del indígena que habla su lengua, los castigos. Por eso muchas lenguas indígenas pues hoy en día pues no sobreviven por esa misma historia y por esos mismos derechos, digamos, que se establecieron en su momento, ¿no? Hoy en día pues ya sabemos que en la Constitución pues se reconoce los idiomas oficiales en sus territorios, y pues yo creo que podemos enlazarlo con la misma Constitución, como hacer ese salto, ¿no? Porque está ese liderazgo de recuperar la tierra, los resguardos, pero un hecho importantísimo, digamos, dentro de esa historia es el hecho de la Constitución, porque hay participación indígena, ¿no? Digamos, hay todo un proceso que viene detrás, pero cómo ese proceso ayuda a establecer y que se cambie la visión, porque existía la Constitución del 86, pero uno la lee como tal o como está establecida, mucha gente, digamos, si quieren hacer la tarea de leerla, es increíble la manera como ni siquiera se mencionan los indígenas. Es un país homogéneo, donde solo existe, digamos, una sociedad, un idioma, y todo queda por fuera. Entonces, ese cambio radical que ocurre ahí en la Constitución, pues de pronto entrar ahí y de pronto les decimos que el ejercicio, ¿no? Porque, bueno, Adriana, les comento que tiene un programa muy interesante en la SAP, que se llama Entre Culturas, y ella hace entrevistas a muchos líderes indígenas. Es muy interesante ese programa, y pues la idea es que se pueda escuchar una entrevista que le hizo a un constituyente, ¿no? del 91. Al final les digo cómo va a ser el ejercicio, pero bueno, ingresemos al tema de la Constitución para que nos dé el tiempo. Bueno, pero a mí me gustaría que efectivamente lográramos enlazar antes de la Constitución, porque es que pienso que para que podamos abordar la Constitución del 91, primero vamos a tratar de entender que toda esa movilización y todo esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Va a generar a partir de 1886, cuando se establece la Constitución colombiana, anterior a la del 91, la de 1886, la Constitución de Villa del Rosario. Entonces, esta Constitución va a establecer el modelo liberal en el país. Y ese modelo liberal, pues, es el modelo que trae consigo la generación de derechos. Y antes de la Constitución del 91, ya estamos empezando a ver que los derechos de los pueblos indígenas vienen desde la misma época de la colonia. Y hay una visión diferente de esas poblaciones frente al resto de las poblaciones y de la población colombiana, ¿sí? Y en esa medida,
esas formas organizativas que se van a constituir van a estar también ancladas a la normatividad general. Entonces, antes de la organización viene toda esta movilización, viene un despertar de los pueblos indígenas, los cabildos están organizándose cada vez más, o sea, siempre en el Cauca. Aquí veo un compañero que precisa sobre el Padre Urcue. Efectivamente, ya del proceso del movimiento indígena caucano muy reciente. Pero antes de todo eso, se da también en Colombia el desarrollo de la organización del movimiento campesino, la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, ¿sí? Y en esa hermandad entre la ANUC y los indígenas en ese momento hacían parte, se habían mimetizado en lo que estamos hablando, Camilo, de que precisamente este modelo liberal de Estado lo que había pensado era que todos debíamos ser de la misma manera. Y en esa forma de pensar en la misma manera, muchos de los pueblos indígenas comenzaron a mimetizarse como campesinos. Y se fueron estableciendo como campesinos. Entonces se dio un gran desarrollo de la ruralidad en Colombia. Ese desarrollo de la ruralidad en Colombia está muy marcado precisamente con toda esta normatividad que desde Simón Bolívar se empieza a establecer y se le da incentivos a la gente para que se vaya a vivir a territorios que eran los llamados territorios baldíos, las colonias, y se empiezan a establecer las colonias de campesinos. Eso está muy dado por ahí en el Guaviare, en el Baupés, en Caquetá. Por aquí teníamos un participante de Caquetá, seguramente él lo sabe muy bien, esos polos de colonización que se van a dar hacia 1960, ¿sí? Esto en relación a muchas formas administrativas que también se van organizando en relación al Estado colombiano, ¿sí? Y todo ese proceso va a generar una base organizativa de los pueblos indígenas importantes. Y esa base organizativa de los pueblos, luego van a aparecer figuras como Trino Morales, va a aparecer una figura muy importante como Juan Gregorio Palechor, van a aparecer líderes y van a aparecer lideresas también, que en este momento Leonor de la Sierra Nevada, quien está de la Sierra, Leonor, se me escapa su apellido, Leonor, pero... Leonor Salabata. Leonor Salabata, efectivamente, y empiezan a aparecer unos importantes líderes, ¿sí?, que van a empezar a organizarse y que además están mezclados con todo el proceso, digamos, histórico que hemos tenido de organización en los territorios, con el movimiento campesino. Surge el movimiento sindical en Colombia, allá en La Guajira, precisamente a partir de la explotación de carbón y de la generación de todas estas empresas, ¿sí?, va a surgir un importante movimiento sindical, y ese movimiento sindical va a nutrir a la organización indígena y viceversa, se va a nutrir la organización indígena, la organización sindical, y comenzamos a tener una serie de relaciones que nos van a permitir toda esa organización, y toda esa organización se va a establecer en nuestra historia, entre otras, en movimientos armados como el M-19, como el EPL, como el Quintín Lame. Y cuando hablo aquí ya del Quintín Lame, ya no me estoy refiriendo a Manuel Quintín Lame, el personaje, sino a ese movimiento indígena en particular, que se da porque además estos movimientos indígenas, estos movimientos guerrilleros, estos movimientos subversivos se organizan en el marco de unas confrontaciones entre liberales y conservadores. Ustedes lo saben todos muy bien, a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y todo esto va a desarrollar toda esa época de las guerrillas en Colombia. Y luego vamos a entrar en un marco, en los años 80, vamos a entrar en un marco de negociaciones con muchas de esas guerrillas,
Ahí incluso se establece la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que es la unificación de las guerrillas muy importantes. Hay guerrillas como el Bate Mancayón, o sea, hay una serie, el Francisco Garnica, ¿sí? Hay una serie de movimientos armados y hay una larga historia para todos los que quieran conocer de esa historia. Pues nosotros allá tenemos grandes investigadores. En Colombia hay mucha gente que ha investigado el conflicto y hay mucha documentación, innumerable documentación para comprender todo eso. Pero en ese proceso de los años 80, en el proceso de paz, una de las cosas más importantes que va a surgir es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Y ese proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, en muy buena medida, se da porque en ese pacto de paz se pide que se vuelva a establecer el techo en el cual los colombianos, por el cual nos debemos amparar, que es la Constitución política. Y vamos a derogar esa Constitución de 1886 y vamos a darle origen a una nueva Constitución. Y entonces esa participación de los indígenas allí, esas dos curules que tienen los indígenas, digamos, o en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? En parte es dentro de los acuerdos que se logran con el movimiento Quintín Lame, en el proceso de paz. Y allí también va a estar, aparte de los indígenas, unos constituyentes, ¿sí? Que va a ser Lorenzo Muelas, Birri, se me olvidó, Francisco Rojas Birri, ¿cierto? Pero también por el movimiento, por la desmovilización en el proceso de paz, en los procesos de paz del 89, en las amnistías, muchos de la negociación de esas amnistías, una de las cosas que daba como derecho era tener curules en esta Asamblea Nacional Constituyente, y ahí va a estar el constituyente de Cauca, si alguien me ayuda con el nombre, Peña, el compañero Peña. Y va a dar, digamos, este grupo de compañeros va a entrar en esa Asamblea Nacional Constituyente y va a buscar que los derechos, muchos derechos, se establezcan ahí. Entre esos, que se pueda abolir esa nominación de salvajes que se les ha dado a los indígenas durante todo ese periodo del Estado liberal, ¿sí? Y entonces van a aparecer, y efectivamente Rojas Birri y el constituyente Muelas, Lorenzo Muelas, tienen muchos documentos, muchas entrevistas. Busquen en YouTube, ustedes busquen. Quiero hacer como un paréntesis, lo que pasa es que se me va a descargar el celular. No se preocupe, esto queda grabado y pueden volverlo a escuchar, entiendo, ¿cierto, Camilo? Sí, sí va a quedar grabado, entonces, digamos, al final pueden escuchar la parte final. Igualmente nos queda para avisarte, Adri, que nos quedan 10 minutos. Entonces, yo creo que nos va a tocar, digamos, en la próxima, enlazar todo el tema de la Constitución para que, digamos, podamos ampliar un poco más y hablar sobre el bloque de constitucionalidad, ¿no? Porque es todo el tema del derecho internacional, que también ellos lo han visto en los documentos, pero es cómo se amarra eso internacional en la Constitución pues del 91, y pues digamos podemos ampliarlo en la próxima. Entonces, si quieres, un cierre y miramos la tarea que tenemos para el próximo encuentro. Claro, perfecto. Además, yo empiezo, bueno, efectivamente, entonces esto va a generar que en la Constitución se queden establecidos. Lorenzo Muelas tiene una narración muy bonita que se hizo en la cátedra Ancísar de la Universidad Nacional, en la que él cuenta lo que pasaba detrás de bambalinas,
en los procesos de discusión precisamente ahí de la Asamblea Nacional Constituyente. Lograr los derechos que se lograron de reconocimiento a los pueblos indígenas en la Constitución del 91 fue una proeza también importante, tanto del movimiento indígena, pero también aunado con todo este movimiento social que venía ahí trabajando para establecer lo que se logró en la Constitución del 91, que es muy importante para todos los colombianos, y es haber logrado un Estado social de derecho. Bueno, vendrán muchas discusiones en torno al tema del Estado social de derecho y cómo con tantas garantías en realidad somos un país como estamos hoy en día, con unas conflictividades enormes. Pero no solo se luchó por los derechos de los pueblos indígenas. Precisamente el constituyente Francisco Rojas Birri, él abandera los derechos de los afro, abandera los derechos de los negros, abandera los derechos de los palenqueros. Y en torno a la discusión del derecho de los pueblos indígenas, es que también se empieza a pensar en otras minorías étnicas, entre esas los pueblos afro-negros, raizales y palenqueros. Y luego se va a lograr establecer vía doctrina de la Corte Constitucional la incursión en este marco normativo de otros pueblos como los gitanos, los rerum, que llamamos nosotros, o gitanos, se va a poder establecer ahí, ¿sí? O los criol de San Andrés, ¿sí? Se va a poder establecer, digamos, los raizales se va a poder establecer en esa cortina que va a permitir la Constitución del 91. Entonces, para cerrar, Camilo, yo creo que entonces el ejercicio efectivamente es buscar mucha información sobre este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay alguna información en YouTube, vean videos, entrevistas, la entrevista de Rojas Birri, busquen, tenemos hoy en día estos medios tecnológicos maravillosos, en Wikipedia, busquen ese desarrollo de la Constitución de 1991. Y partimos de ahí en la próxima sesión. Bueno, entonces, bueno, la idea es que, como dice Adriana, podamos buscar información. Yo les voy a compartir en el grupo el enlace de la entrevista que le hace Adriana a Rojas Birri, hablando sobre la Constitución del 91, la Asamblea Constituyente, y pues van a traer esta pregunta. La idea es que traigan la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la visión de lo indígena en Colombia antes de la Constitución de 1991 y después de 1991? Entonces, como ustedes se dieron cuenta en ese relato que nos hace Adriana, hay una visión de lo indígena, ¿no? En Colombia en esos momentos históricos. Entonces, por ejemplo, se hablaba de lo salvaje, ¿sí? De cómo yo civilizar a ese salvaje. Esa es una visión, digamos, en su momento. Entonces, ¿cómo de lo que ustedes vean en la entrevista, de pronto consultar la Constitución, algunos artículos, cómo esa visión cambia, ¿sí? Porque hay un cambio estructural de cómo se visiona al indígena. Entonces, ese sería para la próxima sesión, iniciar con eso, y pues vamos con Adriana a seguir tejiendo el tema de los derechos en la Constitución. Pues hace parte de esta unidad, pero como ustedes saben también vamos a pegarlo con la unidad que ustedes ya van a ver o van a estar viendo en estos días, ¿no? De acuerdo al cronograma, la unidad 2. Entonces, bueno, les agradezco a todos por asistir. Hubo mucha participación, eso me alegra. En la próxima charla vamos a hacer grupos de discusión como para que haya más interacción también. Entonces, agradezco por toda la atención prestada. Digamos, algunas cosas se dijeron, algunos libros, algo que les haya llamado la atención, como dice Adriana, sería importante que lo indagaran en algún lugar o preguntar, por ejemplo, a nuestros abuelos. Y sí. Lo que pasa es que yo quería saber el sábado a qué hora es la otra clase. Bueno, eso les iba a decir. Entonces, el sábado a las 10 de la mañana sería la otra clase.
Doctor, yo quería hacer una sugerencia, igual forma la expuse en el grupo que tenemos de WhatsApp, porque la mayoría de los que estamos, los participantes en este diplomado trabajamos, bueno, obviamente, bueno, yo trabajo mañana en el día y creo que muchos de los compañeros también, entonces no será como que conveniente de que eso lo programen en la noche, como esta sesión, pues la mayoría va a tener la disponibilidad del tiempo y todo para participar y estar muy pendiente de la sesión. Ah, pero ¿se refiere a mañana o el sábado? O el sábado, porque va a ser el sábado, a Sí, las pero ¿qué 10. se va a hacer realizar en la mañana? No se puede Ah, ya. realizar en la noche, doctor. Ah, bueno, vamos. ¿Qué dices, Adriana? Pues Luis, mira, yo creería que como la sesión del sábado queda grabada, todas las sesiones van a quedar grabadas, entonces no hay problema, digamos, la pueden ver nuevamente. Ustedes en los documentos, en la guía, pues van a encontrar una serie de información muy jurídica, muy normativa, muy poco de lo que hoy hemos conversado, pero precisamente parte de lo enriquecedor de estos momentos sincrónicos es ese, el que no sea la misma información que ustedes tienen ahí a la mano o que pueden consultar. Entonces, Luis, no habría problema, los que no puedan estar el sábado podrían ver la sesión y porque no va a ser fácil siempre tener una hora disponible en donde todos podamos estar. Sí, Jorge también recuerda que tienen el enlace ahí para la asistencia, ¿cierto? Sí, ahí está el enlace de la asistencia. Y sí, algunos nos habían dicho también que era complejo, digamos, un sábado en la tarde o en la noche, por lo que generalmente se hacen actividades, por ejemplo. Sí, el hecho de coger el sábado para actividades y descansar en cierta manera el sábado en la noche. Entonces, se cuadró. El sábado estoy ocupadísimo en la mañana. Y me queda libre de mediodía para abajo. Eso es lo que yo también quería comentar, que el sábado no puedo en la mañana. Y pues a, a responder el tema de la doctora, pues como dice el profe, que para que nosotros podamos interactuar las preguntas y todo eso, pues es una cosa que sería grabada, pero nosotros no podríamos interactuar. Yo creo que podemos ver posible entonces la siguiente sesión de sábado hacerla en la tarde. Esta que está programada ya la podemos mantener programada a las 10 de la mañana como está programada. Y la siguiente sesión, entonces, podríamos intentar que cuadremos algunas. Yo sé que efectivamente lo que dije es Sergio, no era Luis, sino Sergio el que estaba hablando, ¿cierto? Entonces, tratemos de cuadrar de manera que podamos encontrarnos en algún momento. Listo, bueno. Entonces agradecerle a Adriana que nos va pues a seguir acompañando. Agradecerle a todos ustedes que sigan con el ánimo y la energía de continuar con la unidad 2. Ya está subida, entonces ya si quieren desde mañana pueden ya realizarla los que ya terminaron. Y pues la idea es, no sé si anotaron la pregunta, la idea es llegar con la respuesta, ¿no? A la pregunta sobre los cambios de la visión de la Constitución antes del 91 y ahora. Entonces, la idea es iniciar con, digamos, sus opiniones sobre eso y ir tejiendo lo que hemos hablado sobre el derecho, que hoy fue muy ilustrativo, como lo explicó Adriana, porque nos ayuda a entender, digamos, cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? Porque también ha sido proceso de lucha, como lo dijeron al principio, que fue una definición de cómo son los derechos y también pues son de lucha y de convivencia. Entonces, de eso se trata y pues agradecerles a todos por la asistencia. Muchas gracias, Adriana, y adiós. Hasta luego a todos. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Bueno. Feliz noche.